Bien. Bien, doctora, compañeros, buenas noches. Vamos a esta noche, Brigida, vamos a disertar el tema de cáncer de próstata, los aspectos epidemiológicos, factores de riesgo, aspectos de biología molecular, diagnóstico y pronóstico. Bien, vamos a empezar con la disertación. Bien, para empezar, tenemos que definir qué es el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es una neoplasia, maligna eh, que epidemiológicamente se va a presentar mayormente en pacientes de mayor edad. Desde un punto de vista epidemiológico a nivel mundial, esto por datos del- de la Globocan, tenemos una incidencia a nivel mundial, ocupa el cáncer de próstata en el cuarto lugar y respecto a su mortalidad va a ocupar el cáncer de próstata en el octavo puesto, de acuerdo al Observatorio Mundial de Cáncer. Bien, la incidencia nos dice a nivel mundial se distribuye más en el viejo continente, en Europa, con un mayor porcentaje de 32% y en Asia un 26%. Y en el Perú nos dice, de los varones va a ocupar el primer puesto en la incidencia de cáncer, con un 25% en varones. Esto, esto hasta el año 2022. Y de acuerdo a este observatorio Global del Cáncer, la próstata va a tener, en incidencia, va a ocupar el primer puesto y en una mortalidad también va a ocupar el primer puesto y en su prevalencia 5 años va a estar pues, tan solamente precedido por el cáncer de mama, como podemos ver. Bien, ahora, entre los factores de riesgo que va a permitir que el cáncer de próstata se desarrolle, van a ser los siguientes. Vamos a tener a la edad, a la raza y los factores genéticos. La edad va a ser el factor con mayor importancia que va a propiciar, va a propiciar el desarrollo del cáncer en un aproximadamente de 70% de los varones de 80 años. Incluso, y otra literatura, otra revisión nos indica que la aparición temprana va a ser antes de los 45 años, va a ser bastante insólito y las posibilidades de padecer esta enfermedad van a aumentar a partir de esa edad, ¿no? Ahora, respecto a la raza, el cáncer de próstata va a ser bastante frecuente en la raza negra en comparación con la raza blanca. De igual modo, la raza negra se va a presentar, va a tener mayor probabilidad de desarrollar el cáncer a una edad más temprana. Esto puede deberse a diversos factores genéticos, socioeconómicos, ¿no? Ahora, respecto a su epidemiología, los hombres hispanos van a tener un menor riesgo de desarrollar el cáncer de próstata y con más frecuencia va a ser en América del Norte y en el norte de Europa. Y las tasas más elevadas van a encontrarse entre los varones africanos. Esto quizás puede un poco contradecir con la epidemiología que hemos encontrado en la incidencia a nivel global, pero esto, como sabemos, se debe las estadísticas a la densidad poblacional que se presenta en estos países, ¿no? Ahora, respecto a los factores genéticos, la predisposición familiar genética va a ser bastante frecuente y complejo en esta enfermedad. Eh, se- el cáncer de próstata, generalmente, según la literatura que hemos revisado, se va a heredar, si se hereda de una familia, un familiar hereda
de su pariente, va a tener va a ocurrir en un aproximadamente del 20% de probabilidad de que pueda también el familiar tener el cáncer de próstata. Ahora, el cáncer de próstata hereditario va a ser producto de las mutaciones genéticas y se va a transmitir de generación en generación. Y esta va a representar un aproximado del 5% de todos los casos que se van a presentar. Y esto lo van a explicar de acuerdo a la fisiopatología que posteriormente ya lo van a explicar. Ahora, respecto a la dieta. Algunos factores relacionados respecto a la dieta han sido bastante implicados en el desarrollo del cáncer de próstata y va a ser un determinante las conductas alimenticias en este tipo de cánceres. Un estudio ha demostrado que si es que se aumenta el índice, si es que se aumenta el IMSO en 5, en una unidad de 5, los obesos van a aumentar en un 5% el riesgo de desarrollar el cáncer de próstata y en un 12% van a desarrollar mucho más, en un 12% en una enfermedad avanzada. Y otros factores como los factores hormonales como la testosterona y la IGF-1 que nos dice que los valores elevados va a producir que el cáncer de próstata se eleve incluso en el doble si es que el paciente presenta niveles de testosterona o el IGF en niveles elevados. Y otras revisiones indican que la deficiencia de la vitamina D, la dieta pobre en vegetales o la ingesta de suplementos de zinc o la prostatitis y la exposición a la luz ultravioleta van a estar relacionados con el cáncer de próstata. Sin embargo, esta postura no es no está comprobada según el artículo que hemos revisado. Eso sería todo respecto a la epidemiología y los factores de riesgo. Gracias. Bueno, doctora, compañeros y compañeras, buenas noches. Continuando con la disertación. En cuanto a la biología molecular de cáncer de próstata, siguiente compañero. Bueno, en cuanto a las alteraciones moleculares que se van a presentar a nivel somático, es decir, a nivel de los genes, nos dice que van a existir varios genes, ¿no? E incluso hay muchos genes, y entre las cuales las principales alteraciones que se van a describir va a ser la fusión génica del TMPRSS2 y ETS, y las variantes en el número de copias del gen TP53, el AR, el RB1, el PET, el PIK3, ¿no? Y CA, el BRCA2 y el ATM, y entre ellos que van a existir, pero las principales van a ser estas, ¿no? El siguiente compañero. Nos dice que la fusión génica del TMPRS2 y ETS nos dice que va a ser, en inglés, ¿no? Un transmembrane protease, ¿no? Serina 2. Que va a ser una serina proteasa, ¿no? Que va a estar regulada por andrógenos, ¿no? Y el ETS, ¿no? Que va a ser, nos dice que una de las familias más grandes de los factores cero de transcripción que va a incluir el RG y el ETBI1. Nos dice que las cuales se van a funcionar con el gen TMPRSS2 en aproximadamente en el 50 al 79% de los casos de cáncer de próstata. Y nos dice que esta fusión se debe a una delección, es decir, una pérdida de una región entre ambas genes, y se van a asociar a un peor pronóstico de los casos localizados. Por ende, la evaluación de la presencia de la fusión génica del TMPRSS2 con ETS nos dice que va a mostrar en las muestras de cáncer de próstata, nos van a servir como un marcador de pronóstico, ¿no? Es decir, un marcador tumoral. Y este marcador va a ser mejor que el PSA o el PSA3, ¿no? Y nos dice que su sensibilidad y especificidad va a llegar al 86%. Incluso nos dice que va a llegar a mayores de 90%, por ejemplo, en otros artículos, por ejemplo, en la UpToDate, ¿no?
Siguiente, compañero. También en la vía del PET y el PI3K y el AKT, METOR nos dice que va a ser vías de señalización que van a jugar un rol primordial, ¿no? En la regulación del crecimiento y la muerte celular. Por ende, y la vía PI3K, el AKT, METOR, nos dice que va a jugar también va a ser fundamental, ¿no? En la metástasis tumoral. Y las variantes, ¿no? En estos genes van a ser mutuamente excluyentes, ya que el gen P va a ser un regular negativo de la vía del PI3K, ¿no? Por los cuales la pérdida se va a asociar a un peor pronóstico, ¿no? Y nos dice que del 2 a 14% de los casos de cáncer de próstata van a poseer los variantes en el gen, tanto el PTN y el 12 a 41% de los casos van a poseer una pérdida en el número de copias. Y nos dice también el 3 a 4% de los casos de cáncer de próstata se van a describir, ¿no? Variantes en el gen PI3K, ¿no? Y esto, su amplificación nos dice que se han reportado en 4 a 10% de los casos. Y los cuales no van a ser muy agresivos, ¿no? Siguiente. Bueno, en cuanto al TP53, que va a ser el gen supresión tumoral, el cual se conoce como el guardián del genoma humano, ¿no? Nos dice que va a jugar un rol muy importante tanto en el mantenimiento de la estabilidad genómica y esto va a prevenir la carcinogénesis, ¿no? Nos dice que aproximadamente de 3 a 47% de los casos de cáncer de próstata van a poseer las variantes en el gen, ¿no? TP53 y el 2 a 15% va a una pérdida del gen, ¿no? Y estos variantes en el gen TP53 se van a asociar a un mayor riesgo de recurrencia, ¿no? De la enfermedad. Y en cuanto al ARN, nos dice que alrededor del 2 a 18% de los casos de cáncer de próstata van a poseer variantes, ¿no? En el gen del receptor de andrógenos, ¿no? Y esto va a ser muy frecuente en los casos refractarios a terapia hormonal, es decir, en casos de castración química o también quirúrgica, ¿no? Siguiente, compañero. En cuanto a la proteína RB, va a ser el producto del gen RB1, nos dice que va a ser un supresor tumoral, el cual va a estar mutado en aproximadamente de 1 al 4% de casos de cáncer de próstata. Y nos dice que mientras que el 5 a 23 se ha demostrado una pérdida del gen, ¿no? RB1. Y nos dice que una alteración en el gen RB1 va a conllevar a una falla, ¿no? En la función de la proteína. Y esto va a estimular la salida del receptor de andrógenos y va a conferir resistencia a la castración, ¿no? Es decir, el cáncer va a ser más resistente, ¿no? Después por ejemplo, en casos de castración química o quirúrgica, ¿no? Y nos dice el gen RB1 va a estar frecuentemente deleccionado, es decir, va a haber una pérdida en una región del ADN, ¿no? O también se va a presentar una metilación, o es decir, una adición de metilos, ¿no? Y esto los confiere, ¿no? Una resistencia a la castración. En cuanto al gen APC, va a ser un supresor tumoral que va a codificar una proteína que actúa de forma antagónica a la vía de señalización de UNT, ¿no? Y se va a presentar una hipermetilación de promotor del gen APC. Y esto va a ser un predictor de mal pronóstico, ¿no? En el caso de cáncer de próstata. Y nos dice que se va a presentar en 3 al 10% de los casos de cáncer de próstata. Siguiente, compañero. Y el proto-oncogen MYS nos dice que va a codificar una proteína que juega un rol importante en la progresión del ciclo celular, y tanto en la apoptosis y la transformación. Y nos dice que la activación de este proto-oncogen, que se transforma en un oncogeno, se va a expresar mediante la amplificación génica, lo que estimula el desarrollo del cáncer, ¿no?
y se va a encontrar aproximadamente del 2 a 20% de los casos de cáncer de próstata. Y el otro gen que va a ser el BRCA2 o el BRCA2 va a ser un gen supresor de tumores. Nos dice que se va a encargar de mantener la estabilidad genómica, principalmente en la vía de la reparación del ADN, del doble cadena por recombinación homóloga, ¿no? Aproximadamente el 9% de los casos de cáncer de próstata van a presentar variantes en este gen, ¿no? El BRCA2, de los cuales del 2 al 6% van a ser debido a variantes germinales. Y nos dice que los cuales van a ser un factor de pronóstico de sobrevida, ¿no? Y nos dice también cuando los variantes son germinales, es decir, las familias de los pacientes de la- van a poseer una mayor probabilidad de haber heredado el gen mutado, ¿no? Y esto va a conferirles un riesgo a desarrollar alguna neoplasia. Va a estar relacionado al síndrome de cáncer de mama, ovario, es decir, va a ser hereditario, ¿no? Siguiente, compañero. En cuanto al gen ATM, va a ser un gen reparador del ADN nos dice que va a actuar a nivel del ciclo celular como un controlador, ¿no? Necesario para respuestas de celular al daño del ADN y para mantener la estabilidad genómica, ¿no? Nos dice que aproximadamente el 5% de los casos de cáncer de próstata van a presentar estas variantes somáticas, ¿no? Y va a incluir el 1% de variantes germinales. Eso sería en cuanto a la biología molecular. Gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Continuando con la disertación del tema que se está exponiendo, cáncer de próstata. En esta oportunidad vamos a hablar lo que es en cuanto a sus manifestaciones clínicas. Eh, eh, en, cuando se da lo que es el cáncer de próstata, ¿no? Entonces nos indica cuando el cáncer se va a diseminarse, ¿no? Fuera de lo que es la glándula prostática, un hombre va a experimentar los siguientes signos y síntomas, ¿no? Como es el dolor en la espalda, también dolor a nivel de las caderas, los muslos, los hombros y también en los huesos, ¿no? Y esto se va a caracterizarse por un edema, ¿no? Y también por una fatiga y también por cambio en los hábitos intestinales, ¿no? Siguiente, por favor. Luego, los pacientes, tanto como se dice que los varones van a experimentar, ¿no? Con una micción frecuente, eh, también se va a caracterizar por un flujo miccional débil, ¿no? O interrumpido, o hacer la necesidad, ¿no? De hacer fuerza para vaciar la orina por la noche. También va a haber una presencia de lo que es hematuria, ¿no? También va a haber sangre en lo que es en el líquido seminal. Y también se va a caracterizar por por una aparición de disfunción eréctil, ¿no? En los varones que se da eso frecuente. Y también se va a acompañarse por dolor o ardor al orinar, y esto va a ser mucho o menos frecuente. También se va a caracterizar por molestias o dolor al estar sentado, ¿no? Por mucho tiempo, ¿no? Y esto va a ser causado por un aumento de lo que es el tamaño de la próstata. Siguiente, compañero. Bueno, también tenemos, a pesar, ¿no? De que, bueno, vamos a tener en todos estos pacientes de que a pesar de que la mayoría de cáncer de próstata no va a producir, ¿no? Un signo ni síntoma alguno a un inicio, ¿no?
pero cuando estos aparecen son similares, ¿no? A lo que es el aumento del tamaño de la próstata. Como ya hemos indicado, este va a tener siempre una dificultad para orinar, un chorro débil, urgencia frecuente para orinar, o sea, va a orinar frecuente el paciente. También este va a tener la micción durante la noche, ¿no? Y también este va a ser con una micción dolorosa o una sensación de quemazón, ¿no? Al orinar. Siguiente, compañero. Y bueno, vamos a tener acá una clasificación en cuanto a lo que es las manifestaciones clínicas. Vamos a tener, cuando es localizado, esto va a ser típicamente, se va a darse lo que es asintomático, ¿no? Y también se va a presentarse cuando es los síntomas similares a la hiperplasia benigna de próstata. Cuando es ya localmente localizado, localmente avanzada, vamos a tener, como ya hemos indicado, a tener hematuria, infección urinaria, irritación vesical, va a haber edema en los miembros inferiores, dolor al eyacular y sangre en el semen, ¿no? Y cuando ya es metastásico, vamos a tener lo que es el dolor óseo, ¿no? Esto se va a darse a nivel de la columna lumbosacra. También se va a caracterizarse lo que es por una fatiga y también por una disminución del peso en cuanto a la comprensión radicular, como nos puede dar una paraparesia, una paraplejía y una incontinencia. Eso sería todo en cuanto a las manifestaciones clínicas. Muchas gracias. Muy bien, compañeros, doctora, buenas noches. Ya habiendo visto las características clínicas, pasemos al diagnóstico. Cuando nosotros hablemos de diagnóstico en el cáncer de próstata, vamos a sospechar primero en base a la exploración rectal digital y el nivel de concentración sérica del antígeno prostático específico podría ser. Entonces, el diagnóstico definitivo se va a basar en la presencia de adenocarcinoma en muestras de biopsia o piezas quirúrgicas de la próstata. Por eso es que en primera línea tenemos al antígeno prostático específico, seguidamente del tacto rectal, buscando nódulos firmes o duros. Y el definitivo o gold estándar también llamado, que es la biopsia transrectal o transperineal, ¿no? Ahora, si nosotros queremos estadificar al cáncer, vamos a tener que utilizar una tomografía axial y una gammagrafía para valorar el grado de metástasis, esto ya en fases terminales, y también podríamos utilizar la escala de Gleason para valorar el grado de diferenciación. Ahora, tenemos que tener algunos puntos clave para lo que es una toma de biopsia, que tenemos que considerar que deben de ser 12 tomas que incorporen zonas laterales y apical. A su vez, tenemos que tener en cuenta que el lugar de elección en primera vez debe ser de la biopsia transrectal guiada por ultrasonografía con técnica extendida y no se requiere suspensión de aspirina o 7 a 10 días en pacientes que lo estén consumiendo y siempre se recomienda una terapia antibiótico-terapia profiláctica, ¿no? Las guías no nos mencionan mucho de qué medicamentos son, pero algunas dicen que se pueden utilizar fluoroquinolonas o también cefalosporinas de primera, segunda o tercera generación. Siguiente, por favor. Bien. Ahora, la escala de Gleason. ¿Qué es lo que nos mide la escala de Gleason? La escala de Gleason nos va a medir el grado de diferenciación histológico, que va a ir de acuerdo a un puntaje desde 1 hasta 5, y en el cual nos va más o menos a interpretar que va a ir de grado 1 a 5 y nos va a interpretar el riesgo con el cual nuestro paciente que ya tiene un cáncer va a adquirir. Y lo importante es aquí en la esquina inferior derecha de sus pantallas, que para hacer un buen diagnóstico vamos a considerar el riesgo, ya que la escala de Gleason también evalúa el riesgo, teniendo un bajo riesgo cuando el cáncer está en un estadio T1 a T2A, una escala de Gleason menor a 6 y un antígeno prostático
debe ser menor o igual a 10. Si tenemos un grado intermedio que va de un estadio T2B, ahorita desarrollamos los estadiajes, y un antígeno prostático de 10 a 20 y cuando es de alto riesgo, que es de un estadio T2C y un antígeno prostático mayor a 20, ¿no? Que ya tiene un riesgo grave, o incluso ya cuando el estadio es en T4, ¿no? Cuando ya ha hecho metástasis a otros órganos, siendo el más común el tejido óseo, ¿no? Es cuando ya se ha diseminado de manera normal. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en cuanto al estadiaje, el estadiaje del cáncer de próstata se basa en el sistema de estadificación de adenocarcinoma prostático, en el que vamos a considerar primero el T0, que es vamos a empezar desde la parte de arriba, superior izquierda. El tumor, no van a existir signos de tumor primario. El T1, cuando el tumor no tiene no hay evidencia en el examen clínico y tampoco vamos a palpar, ni tampoco vamos a observarlo en técnicas de imagen. Ahí tenemos el T1A, que es un tumor detectado como hallazgo fortuito en una extensión. Este va a ser en menos del 5% del tejido resecado. El T1B va a ser un tumor detectado como hallazgo fortuito en una extensión mayor al 15% del tejido resecado. Tenemos al T1C, que va a ser un tumor detectado mediante biopsia. Y esto también vamos a considerar que tenga elevado el antígeno prostático específico. El siguiente sería el T2, que ya tenemos un tumor que está confinado a la glándula prostática como tal. Y dentro de este tenemos al T2A, T2B y T2C. El T2A, que es un tumor que afecta a la mitad de un lóbulo menos, o que es menos del 50%, el T2B, que es un tumor que afecta más de la mitad de un lóbulo o más del 50%, y un T2C que abarca ambos lóbulos. El estadio 3, que va a ser un tumor que se extiende a través de la cápsula prostática. Dentro de este tenemos al 3A, que se va a extender a la cápsula unilateral o también puede ser bilateral. El 3B, que va a ser una invasión ya a las vesículas seminales. Recuerden que aquí ya hablamos de un riesgo alto. Y el T4, cuando ya hay una invasión a órganos adyacentes, ¿no? Y eso además de las vesículas seminales. Tenemos al cuello vesical, esfínter vesical externo, también los músculos elevadores del ano o pared pélvica, en fin. Ahora, en cuanto aquí no hemos considerado la parte de los ganglios linfáticos y las metástasis a distancia. La metástasis a distancia, lo importante que debemos recordar es que afecta al tejido óseo. El cáncer de hueso es el más afectado, el más grave. Y en cuanto a los ganglios, que solo son N0 y N1, el N0 que no se demuestra metástasis y el N1 que las metástasis a ganglios linfáticos regionales están presentes, que podemos observarlos. Siguiente diapositiva. Muy bien. Ahora, esto es con respecto a la metástasis a distancia y a la presencia de ganglios. Ahora, en la metástasis a distancia, aquí vamos a resaltar que, como les había dicho, las metástasis óseas y los huesos afectados van a ser los de la zona de la regional, pelvis, sacro, columna, fémur y, en última instancia, costillas y escápula, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y bien, ahora vamos a pasar en cuanto al pronóstico de acuerdo al estadiaje desarrollado. Gracias. Muy buenas noches, doctora, compañeros. Bien, para la parte del pronóstico tenemos que saber tres parámetros, ¿no? Tres cosas, que uno es el antígeno prostático, la escala de Gleason y también el estadiaje, ¿no? Que lo acaba de explicar mi compañero. Para el PSA, bueno, entre sus valores normales, que vendría a ser menor de 4 nanogramos por decilitro. Esto nos indica también como un marcador tumoral, ¿no? Y nos va a servir mucho para el pronóstico junto con los dos parámetros más. La escala de Gleason, que lo explicó también mi compañero, se emplea, ¿no? Para medir el grado de agresividad de cáncer de próstata. Y se va a basar en la observación microscópica, ¿no? Para ver justamente las características que presentan las células en este tejido prostático, ¿no? Obtenida mediante la biopsia.
Ah, se divide a la próstata en 10 porciones, en el cual se saca, 11 porciones, en el cual se saca de cada una de estas un muestreo de la biopsia, ¿no? Y el cual va desde 1 hasta 5. 5 nos indica que es de grado pues, grave, ¿no? Que tiene alta agresividad, y el de 1 que es leve, ¿no? Entonces, eh, para la puntuación se opta, como vemos en la imagen de abajo, en esta puntuación de Gleason, el primer puntaje que se saca es de la zona más afectada, ¿no? De la zona que tiene más agresividad. Puede ser con una puntuación de 1, de 2, de 3 hasta 5, ¿no? Y el siguiente número que le sigue es la segunda zona que tiene mayor agresividad. Los dos números se suman y nos va a dar una puntuación, ¿no? Que es la puntuación de Gleason. Y esto está clasificado mediante los grados de ISUP, ¿no? Que es un instituto, ah, bueno, es un instituto que estudia netamente los cánceres de próstata, ¿no? Bien, por otro lado tenemos lo que son los estadiajes, ¿no? Que ya sea por la TN y la M, ¿no? Eh, He puesto ahí de recuadro el T2B porque esta indicación es importante porque aquí nos va a indicar el intermedio. Lo de abajo, todo lo que indique de T2B hacia abajo tiene un pronóstico bajo, ¿ya? Eh, un buen pronóstico, mejor dicho. Y todo lo que indica de T2B hacia arriba, que es T2C, la T3, T4, nos indica un pronóstico pues, alto, ¿no? Que tiene un mal pronóstico, mejor dicho. Bien, el siguiente, por favor. Bueno, entonces, estos tres parámetros se suman y nos da lo que es el grupo de riesgo de AMICO, ¿no? Como vemos en el recuadro, donde nos indica un riesgo bajo, un riesgo intermedio y un riesgo alto. Primero, vemos lo que son el estadiaje, el TNM, ¿no? Donde nos indica de un riesgo bajo aquellos que son las próstatas no palpables, desde T1A hasta todo el T1 es no palpable, ¿no? Y nos indica justo en este grupo de riesgo hasta T2A. Bien, ¿qué más? Tenemos que tener que el PSA debe estar menos de 10, ¿sí? Menos de 10, y que en el score de Glasgow, el puntaje de Glasgow sea 6, ¿sí? No mayor a 6, 6 o menor a 6. Y bueno, esto nos indica un factor un riesgo bajo, donde la tasa de recurrencia de aquí 10 años es del 17%, ¿no? En el riesgo intermedio encontramos al estadiaje T2D, ¿no? Donde indica que afecta un lóbulo prostático, pero no afecta el otro lóbulo prostático en su totalidad, ¿no? Donde el PSA tiene que estar de 10 a 20, ¿no? Ya mucho más elevado. Entre los scores de Gleason, el puntaje tiene que ser de 7, ya sea de 3 más 4 o de 4 más 3, ¿no? Entonces, teniendo todos estos parámetros, pues nos indica que el grupo de riesgo pertenece al intermedio, ¿no? Con una tasa de recurrencia dentro de 10 años del 54%. Bien, y ya por último, grupo de riesgo alto, donde nos indica las próstatas palpables, de T12 hasta T4, ¿no? Y con un PSA que sea mayor a 20. Entonces también el score de Gleason debe ser ya sea 8, ya sea 9 o 10, según como muestra ahí esos sumatorios, ¿no? 4 más 4, 5 más 3 o 3 más 5. Bien, estos pertenecen, como les mencioné, al grado de riesgo alto, ¿sí? Y tiene una tasa de recurrencia dentro de 10 años de 71%. Bueno, entonces así se clasifica en este caso el pronóstico del cáncer de próstata. Muchas gracias, doctora, compañeros. Eso es todo con la exposición. Ya, la exposición estuvo bien.
Hay algunos puntos que han quedado fuera, ¿no? Por ejemplo, ya de epidemiología han hablado todo. El tema, por ejemplo, del compromiso ganglionar, ¿no? También lo que es las zonas de donde se produce, ¿no? Con mayor frecuencia, porque no solo es a nivel periférico, también se presentan de zonas de transición y también de zona central. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del compromiso ganglionar, que al menos nosotros revisamos bastante en lo que es en las cirugías, en los reportes anatomopatológicos, pues la diseminación linfática puede implicar todo lo que es el hipogastrio, obturador, ilíaco externo, todo lo que es la región presacra, ilíaca común, también se ha evidenciado ganglios retroperitoneales. En algunas bibliografías mencionan como también zonas de centinela, como también otras que no, pero son las principales donde viaja, ¿no? Eso tomar en cuenta. Ahora, para la parte de dónde compromete más, bueno, ustedes saben que la zona periférica está comprometiendo hasta un 80-85%. Hay en la zona de transición también, pero es menos, ¿no? Un 10-15%. La zona central igual, 10%. Esto es para los casos de aquellos pacientes que no han sido sometidos a cirugía, ¿no? Porque ustedes saben de que los pacientes son sometidos a cirugía por un HBP y queda la zona periférica, ¿no? Y a pesar de ello, pues se produce un cáncer de próstata, ¿no? Viendo esto, pero independientemente que estos pacientes no han sido operados, entonces ya sabemos que el compromiso es de la zona externa hacia la zona interna, ¿no? Entonces, eso, a ver qué otro punto más que faltaba. A ver, ¿qué más faltaba? La parte de epidemiología que he mencionado, lo del PSA y lo del score de Gleason para el tema del pronóstico es muy importante. Su compañero en la última exposición lo ha explicado muy bien, incluso qué implica según asumiendo con el tema del estadiaje también, ¿no? Eso también, igual eso hay que revisarlo muy bien. Ahora, ¿qué más? La parte de la histología, la histopatología. Entonces, ¿cuáles son los tipos histológicos más frecuentes, no? Si vemos en un cáncer, un cáncer de próstata, un 95% están los adenocarcinomas, ¿no? Dentro de estos adenocarcinomas, tenemos unos subtipos, ¿no? Como es el de mucinoso. También hay células en anillo de sello. Hay ductales, igual como de mama, hay adenoescamosos, hay los neuroendocrinos, también tenemos de células pequeñas. Todo esto son subtipos que se encuentran dentro de lo que son los adenocarcinomas, ¿no? Un 95%. De ahí un 5% ya tenemos los carcinomas escamosos, tenemos los de tipo de sarcoma, tenemos esos, ¿no? Ahora, ¿qué más? Ver en la inmunohistoquímica, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una tumoración que no definimos muy bien, si es primario, ¿cómo se llama? No definimos muy bien el primario, entra la inmunohistoquímica. Entonces, acá entran los tipos de citoqueratinas, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos el K5, K14, P63, para definir qué es el primario, es de próstata, ¿no? Que nos ayuda muchas veces el paciente tiene compromiso ganglionar, hacen fracturas patológicas y ahí ya se tiene el diagnóstico. La mayoría de los pacientes que presentan un cáncer de próstata, como sus compañeros lo han explicado en la parte de sintomatología, pues es dolor lumbar. Muchos pacientes vienen con esa clínica. Primero del dolor lumbar y de ahí se hacen los estudios y ya se ve que tiene un paciente un cáncer de próstata, ¿no? Ya metastásico. De ahí no es tan específico lo que es el dolor pélvico o perianal. Ahora, el caso de las obstrucciones también, ¿no? Si bien se confunde con un HBP, los pacientes con cáncer de próstata también hacen ¿cómo se llama? Ese tipo de obstrucción, retenciones, hacen historia, disfunción eréctil, disminuye el volumen de la eyaculación, cuando hay infiltración a la vejiga, ¿qué más? Hematuria debe llamar también la atención. No es específico, pero debe llamarnos la atención.
para hacer todo tipo de estudios, ¿no? Incluso hasta para algo común que acá es pues una tuberculosis renal, ¿no? Y ya viene también llamarnos la atención también las pancitopenias. Si hay compromiso óseo, entonces pensar en que ya hay un compromiso medular, ¿no? Y que un paciente debuta con pancitopenia y es un cáncer de próstata oculta. Entonces, siempre guiarnos del tema de la edad. De la edad es bien importante guiarnos del tema de la edad, un paciente que está con dolor óseo o que presenta alguna alteración ¿cómo se llama? En hemograma, ya sospechar, básicamente. Luego, hay síndromes paraneoplásicos, como por ejemplo, como el de células pequeñas, como el que nos produce en pulmón, algo similar. Luego, la parte del diagnóstico, que sí está muy claro, lo que es el PSA, que se ayuda de los estudios imagenológicos, y la biopsia, ¿no? Que es el gold estándar y para definir el tipo de grado de tipo de histológico que es, ¿no? El reporte. Ahora, ¿es bueno hacer una resonancia magnética? Sí, la resonancia magnética pues nos va a dar a conocer si hay una infiltración local, ¿no? Órganos que están próximos, ¿no? No olvidarnos de la gamografía ósea por el tema del compromiso a nivel óseo. La gamografía ósea se tiene que hacer en todos los pacientes con un cáncer de próstata. PET-CT tanto no se maneja. Y luego, ¿qué más? A ver, hay falsos positivos que pueden elevar un PSA también, entonces también valorar eso. Si un paciente es joven, él tiene un PSA elevado, hay una prostatitis, una inflamación de una próstata te eleva el PSA, entonces hay falsos positivos, aunque no lo crean, hasta un 70%, entonces tenemos que diferenciar muy bien eso, el tema de la edad, todo. Luego, a ver qué más. Ya he hablado de. Ahora, normalmente para ver cuando se hace el screening de un cáncer de próstata, eh, según la guía, pues menciona todo lo que es la historia de antecedentes, historia familiar, también historia de cáncer de HBP, también el PSA, ¿cómo se llama? También todo lo que son los exámenes de biopsia, todo eso tiene que ver. Y lo divide por edad, ¿no? Por ejemplo, entre un rango de 45 hasta 70 años más o menos. 45, 49 años, ¿cómo hacemos una detección temprana de un cáncer, ¿no? Entonces tenemos que medir el PSA y también tenemos conjuntamente con una ecografía, ¿no? Se puede empezar. Los dos exámenes juntos pues nos eleva la tasa de sensibilidad y de especificidad para hacer un diagnóstico, ¿no? Y a mayor que eso ya son estudios de imágenes. Ahora, en lo que es la parte del manejo, ¿no? Entonces, si bien nosotros ya tenemos estadificado, ya tenemos un paciente con, ya sabemos el Gleason, ya sabemos el PSA, entonces comparamos, ¿no? Comparamos todo eso, cómo va a ser su manejo para ver el grado de riesgo que tiene, ¿no? Como lo han visto, un grado bajo, intermedio y alto, para ver. Ahora, no olvidarse también que el tratamiento, por ejemplo, en un cáncer de próstata localizado, nosotros tenemos que ver el tema de la expectativa de vida, a qué edad se presenta, estadificar bien al paciente según Gleason, PSA y estadio clínico. Entonces, y si el cáncer es localizado, tenemos opciones como la terapia de privación androgénica, tenemos lo que es radioterapia, tenemos lo que es observación y hasta vigilancia activa, porque ¿qué pasa? Tu paciente no viene solo con un cáncer de próstata, tu paciente viene con otras enfermedades, otras comorbilidades que el eco lo baja, puede bajar hasta un eco 3, entonces no podemos ser tan radicales, ¿no? Si es un paciente está joven, pensar hasta una prostatectomía radical. Para un cáncer localizado también se piensa. Nosotros tenemos hasta 4 opciones para un cáncer localizado, ¿no? Y de acuerdo a eso, por eso
toman en cuenta, ¿no? El tema del eco, de la expectativa de vida, para ver eso. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene 55 años. Su esperanza de vida, 71 años. Menos 55 años son 16 años en una persona promedio. Entonces, ¿qué pasa si esta persona tiene una vida saludable? Se suma la mitad de esos 16 años ¿cómo se llama? De tiempo promedio, ¿no? Es como que sumamos hasta 24 años de tiempo de vida que puede tener esa persona. Pero si por el contrario, ¿cómo se llama? No tiene buenos hábitos de estilos de vida, hábitos alimenticios, entonces le restamos la mitad. ¿Y cómo reduce? Hasta 8 años. Entonces, ¿cómo vamos cambiando de 8 a 24 años, no? Y ahí vamos quitando el tiempo solo con estilo de vida saludable. Luego, ¿qué más es importante? Lo que es el riesgo de recurrencia, que lo han explicado muy bien, lo que es el cuadro de... algunos consideran incluso muy bajo, bajo, intermedio y alto. Nosotros generalmente estamos marcándolo más como bajo, intermedio y alto, para no variar mucho. Bajo, como su compañero los ha mencionado, puedes poner el último cuadro. Él comparte el cuadro donde has colocado el T, el Gleason y el PSA, ¿no? Es el siguiente. Creo que es el último. Exacto. Entonces, ustedes pueden evaluar, por ejemplo, en este cuadro, vemos lo que es el TNM, ¿no? La clasificación, el estadio clínico, el PSA y el Gleason. Entonces, esto es lo que nos va a determinar el diagnóstico, ¿no? Entonces, diferenciar bien cómo se van sumando cada uno y cómo se van dividiendo en los grupos de riesgo, ¿no? Por ejemplo, como el PSA, nosotros vemos paciente, por más que tenga un paciente que tenga un T4, no va a tener un PSA menos de 10. Entonces, si ustedes lo relacionan, mientras menos es el T, pues también es menos el PSA, ¿no? Justamente porque nos indica actividad de enfermedad. Ya con eso, si tenemos un paciente que tiene un PSA mayor de 20, entonces nosotros ya debemos estar pensando en una enfermedad metastásica. Ya está pensando. Y miren, si se dan cuenta, un PSA más de 20, ya estamos en un T3, T4, T2C. Y cómo va sumando el Gleason, ¿no? Entonces, por eso el punto de corte, por ejemplo, para pacientes mayores de 50 años, el punto de corte es 4 miligramos, nanogramos por decilitro. Entonces, siempre hacer estudios ya. Tu paciente tiene mayor de 50 años, tiene un PSA más de 4 nanogramos por decilitro. Entonces, buscar las posibles causas. Empezar siempre por diagnósticos diferenciales, ¿no? Y de ahí vamos encontrando. Pero ya un paciente que tiene más de 10, es sospechar que hay algo extraño, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Este cuadro es muy importante, me gustaría que lo tomen en cuenta, al menos para que tengan un concepto general de lo que es el pronóstico y también para el manejo de lo que es el cáncer de próstata. A ver, ya después, ¿qué más? Creo que eso es lo más importante. Ya me olvidaba, la terapia de privación androgénica. Entonces, ¿cómo funciona esta terapia de privación androgénica? Entonces, nosotros tenemos diferentes grupos, ¿no? Los análogos y los antagonistas de los GnRH, que, bueno, todos sus compañeros que me han acompañado en la consulta, sí, hemos visto casos de pacientes con cáncer de próstata, ¿no? Entonces, les estamos, por el tipo de enfermedad activa que está el paciente, hemos visto, por ejemplo, un paciente estadio clínico 4 por compromiso óseo, que más no recuerdo, tenemos que hacer, si bien estamos dando la quimioterapia para disminuir esa actividad de enfermedad, también tenemos que hacer un bloqueo, simultáneamente un bloqueo. Entonces, en la terapia de privación androgénica hacemos bloqueos tanto quirúrgicos como químicos. Entonces entran los análogos y los antagonistas de los GnRH.
que tenemos los antiandrogénicos como como el acetato de ciproterona. Eso tanto no lo utilizamos, pero sí me han visto utilizar, por ejemplo, lo que es la bicalutamida. eh, es lo más comercial que hemos usado. Hay como acetato de megistrol, flutamida, ensalutamida. Hay diferentes tipos de estudios donde compara cada uno de esta terapia de privación androgénica con otro. ¿Cuál es mejor, no? Lo más comercial que siempre hemos usado ha sido la bicalutamida. Ahora, después que estamos viendo a lo que es el hipotálamo en sí, el bloqueo a nivel, también tenemos otros, ¿no? Donde viene la conversión, de lo que son, de la conversión de lo que es de colesterol a testosterona y va haciendo más cambios. Entonces, acá tenemos para inhibir la síntesis de los andrógenos, ¿no? Como también tenemos la conversión de lo que es de colesterol, en lo que es la parte de lo que es la glándula suprarrenal, colesterol y también de los andrógenos adrenales, ¿no? Que se forman. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, lo que son los glucocorticoides. Los pacientes con un cáncer de próstata, si se han dado cuenta, les indicamos corticoides, les indicamos dosis de prednisona de 5 miligramos cada 12 horas, le indicamos el bloqueo de terapia androgénica como bicalutamida. ¿Qué otros medicamentos están inhibiendo esta síntesis de andrógenos? Los glucocorticoides, el ketoconazol y el acetato de abiraterona. Que bueno, no tenemos el acetato de abiraterona porque es de alto costo. Ahora, qué otro, cómo se llama? Otra deprivación androgénica que tenemos. Lo que les doy a los pacientes, ¿no? La testosterona, y eso sería Pero yo ¿Mm? normal va a estar acá, le dejo su comida y todo. ¿Qué pasa? Por una ¿Tienen toma de alguna duda? decisión, son los de No, doctora. Al parecer se No. le activó el jengle. Ah, ya. Entonces, recordar eso, ¿no? Eso de la terapia de deprivación androgénica, que también les iba mencionando. Cuando a veces ya utilizamos toda esta deprivación androgénica y el paciente sigue progresando, muchas veces va también conjuntamente que va progresando la enfermedad, va bajando el eco. Entonces, a veces estamos utilizando, ya notamos que vamos a utilizar hasta ketoconazol. Si se dan cuenta, el ketoconazol, pues, también va a inhibir la síntesis de andrógenos. Entonces, por esa vía también utilizamos eso, ¿no? Eso más que todo. Y bueno, en lo que es la parte quirúrgica, la orquiectomía bilateral, así sea localizado o sea una enfermedad metastásica o enfermedad a distancia, siempre se recomienda ese bloqueo. Tenemos que hacer el bloqueo y dar esa terapia de deprivación androgénica. Eso más que todo, creo que eso es lo que ustedes tienen que tomar más que todo en cuenta en lo que es la parte del tratamiento. ¿Tienen alguna duda? Ya, revisen lo que es el gliso. Tienen que tomar en cuenta ustedes en esta patología, saber la diseminación ganglionar, saber el tipo histológico más frecuente donde se encuentra, este, digo, el tipo histológico que más se presenta, el gliso, si lo asocian con el TNM, el PSA, al menos tienen los conceptos bien claros. Eso, la parte de la sintomatología, la clínica, ya ustedes la conocen, no creo que en eso puedan fallar, para que eso repasen para su examen, ¿ya? Ya. La siguiente clase, ¿para cuándo hemos quedado? Doctora, todavía no había fijado fecha. Ahora les voy a pasar, ¿ya? Ahora ya tengo el rol de julio. Lo que sí quiero que me digas, ¿cuándo estamos terminando el semestre? O sea, ¿cuándo se entregan notas? También le estuve preguntando al doctor Sotomayor, pero no lo tenía claro y justo hoy día también iba a haber consejo, pero no hubo por falta de participantes, así que todavía está pendiente ahora.
pero a lo que el doctor Sotomayor puso en el sílabus está como 22 de julio. Eso es lo que puso. O sea que el 22 de julio se entregan notas. Sí, pero estaba averiguando bien también, doctor, como le decía, y me imagino que ya me va a avisar, doctora, Ya, más está se están reuniendo para que se recorte el semestre o se amplíe. para que se recorte, doctora, para empezar el siguiente semestre y Ya, terminar. entonces si se va a recortar el semestre, ¿para cuándo están pidiendo? Lo iban a sacar todavía con fechas, doctora, por el tiempo y viendo las horas de práctica y todo eso. No hay una fecha eh, establecida. Ya, prácticamente ya estamos terminando. En todo caso, en estas 2 semanas, que sería la primera semana de julio y la segunda, ya tenemos que terminar. Yo creo que Eh, tenemos que ver ya para terminar la segunda semana. sí, porque también a lo que me decían mis compañeros es más o menos entre el 19 de julio es donde deberíamos terminar. O sea, incluso antes de lo que el doctor puso. Claro, no Ujú. tenemos que terminar, yo creo que hasta el 12, 13 y hasta ese fin de semana, o a lo mucho el 15 tomar el examen. Y de ahí ya. Ya. Voy a mandarles en todo caso la reprogramación basando para la segunda semana de julio, que estamos terminando. Ya, doctora. Mejor. Y ya más o menos ponemos como 2 fechas tentativas para el examen para que ustedes vean también. Sí, doctora, quedan 4 grupos ahorita, si no me equivoco, entonces sería bueno que avancemos 2 grupos por clase. Ujú. Sí, ya son 2 semanas, entonces 2 grupos por clase, ya con eso ya estamos terminando. Sí, Ya. ya, doctora, Entonces entonces me vamos avisa. terminando eso de la fecha. Ya, 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 doctora. ya. Buenas noches, entonces, Buenas descanse. noches, doctora, gracias, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Gracias. Bien,